ejemplo por parte de los intestinos que está todo inflamadito. Pero si ustedes se dan cuenta, la pared abdominal no cierra. Si se dan cuenta, hay un espacio grande que está libre. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando hay problemas con anaerobios, en este caso lo más probable es que sea una complicación postquirúrgica de una cirugía abdominal a la cabeza de la lista, las apendicitis que no se han operado a tiempo, o cualquier otra en las cuales el intestino haya tenido una pérdida visible o no visible hacia la cavidad abdominal. Entonces, esta zona de aquí que es pared, o sea, esto es piel, aquí tengo un poco de tejido celular subcutáneo y tengo músculo. ¿Por qué se ha retirado toda esta parte? Aquí si ven que hay un poco de tejido, se ha retirado toda la parte que tenga crépitos. Ya les expliqué que eran los crépitos, ¿cierto? ¿Sí? El sonidito de las burbujitas de la Navidad rompiéndose, pero cuando presionas la piel. ¿Por qué es importante esto? Si tienes crépitos, tienes anaerobios. Si hay anaerobios, el tejido está necrótico y los tejidos necróticos se deben retirar. En este paciente, si es que a veces se realiza lavado con suero fisiológico, se administra antibióticos, pero no siempre vamos a lograr que el paciente reaccione. Entonces, apenas se identifica que hay algún tipo de necrosis, se debe retirar el tejido. Jóvenes, por favor, no hemos encontrado, no hemos descubierto a día de hoy cómo controlar una infección cuando el tejido necrótico está presente. El tejido necrótico está alimentando a las bacterias, ya les he dicho, tanto aerobias como anaerobias, y por más antibiótico que le pongas, la proliferación bacteriana es mucha para que el cuerpo pueda detenerlo. No hay alguna estrategia que pueda prevenir retirar este tejido. Pero está con la pancita al aire, sí. En este caso se coloca una bolsa de Bogotá, o que es un plástico que ayuda a tapar los intestinos, sí, va a estar con parte de su pancita expuesta. Y yo sé que eso puede parecer difícil, pero de verdad, jóvenes, cuando estamos enfrentándonos a una de estas infecciones, es bien difícil, jóvenes, por favor. Aquí estamos viendo esos dientecitos. Miren este dientecito cómo está. ¿Ustedes creen que esta criatura se lava sus dientecitos diario? ¿Qué ha pasado, jóvenes? Por cualquier heridita que haya o porque el tejido está muy dañado por la cantidad excesiva de bacterias, se ha formado un absceso. ¿Qué estamos viendo acá? No es un diente incrustado. Este es un trocito de plástico que se llama drenaje. Los drenajes son trocitos de plástico que se ponen donde hemos retirado el material de un absceso. ¿Para qué? Para evitar que se vuelva a acumular la pus. Jóvenes, tienen que aprender que abscesos en cara son emergencia y se hospitalizan, porque esto puede avanzar hacia el sistema venoso del sistema nervioso central, y aparte de eso puede afectar nuestro doble anillo de amígdalas, que justo esta vez es cierto. Aquí estamos viendo un absceso por actinomyces. Los abscesos por actinomyces generalmente son en carita. Ya les presenté a los actinomyces, ¿no? Los han conocido todos en su diente, ¿sí? Esas bacterias que les encantaba porque son bien fáciles de ver, son enormes. Ya, esos son actinomyces. Y generalmente esos tienen un curso más lento. Es una bolita que va creciendo, obviamente también por una heridita en la boca, por contaminación de ahí, y va creciendo lentamente, y ahí se ha fistulizado, o sea, ya ha salido el material, el paciente ha visto que ha salido pus, pero el problema con actinomyces es que tiene un tratamiento largo. Si no le das tratamiento unas 4 o 6 semanas, puede seguir avanzando y le puede salir otro absceso. Entonces, tenemos que reconocer otra circunstancia. Ven esta manito, ¿listo? Esta manito está edematizada y está tomando un color amorado, ¿listo? Un color amorado son malas noticias. Ese es el inicio de la necrosis. Y obvio, si ya está negro, ya está necrótico. Esta manito tiene oportunidad, si es que se logra controlar la infección, si es que ya vemos que, por ejemplo, no hay pulsos, o ya el color, o ya comienza a crujir, se llama enfisema. Enfisema es el acúmulo de gas dentro de los tejidos y se identifica por la crepitación a la palpación, ¿sí? O sea, apretan y parece que están reventando bolitas. No necesariamente se va a salvar. Y esta tiene una más.
Los vasos sanguíneos son visibles en color morado. A ver, criaturas del Señor, ¿de qué color se ven sus venas? ¿Entre verde y azul? Sí, se ven. Ese es el color normal. ¿Listo? Pero si la vena está roja o tirando a morado, eso se llama tromboflebitis infecciosa. ¿Qué significa? La infección ha llegado a los vasos sanguíneos y los va a obstruir. A ver, ¿cómo vamos a salvar esa manito? Está complicado, pero si se puede, se va a intentar hacer espacios de liberación para que haya mayor contacto con el oxígeno, para que las estructuras no se mueran por exceso de presión. Habíamos dicho que en el pulmoncito los anaerobios dan abscesos por aspiración, pero aquí también pueden generar necrosis y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Hay que ver el estado general del paciente. Si mi pacientito es un paciente que tiene problemas de alcohol, que está desnutrido y cosas así, puede, o por ejemplo también puede pasar en pacientitos que no están viviendo, o sea, que están viviendo en la calle y por lo tanto su situación nutricional, su situación es un poquito más complicada y su capacidad de responder va a ser menor. Miren ustedes, jóvenes, cómo toda esta carita está rojita. Y entonces, eso es lo que les decía, es muy probable que aquí tengamos un absceso por anaerobios y al medio todavía tenemos una zona donde parece que ha habido una fistulización, posiblemente sea una actinomicis, pero recuerden que los anaerobios no vienen solos, o sea, no es que uno diga, yo vivo aquí, sí, sino es que son todos juntos, ¿sí? Todavía llaman gente, es muy cruel. ¿Y dónde se acumulan los anaerobios, jóvenes? En la placa bacteriana. La placa bacteriana, llamada sarro, es diferente. La placa bacteriana se llena de calcio y se hace como una estructura, como un edificio. Eso se llama sarro. Entonces, por eso es de que se insiste en que los dientecitos se laven y de repente a ustedes alguna vez el odontólogo los ha mirado y les ha dicho, te vamos a hacer una limpieza. Y les han rascado con una cosita que hace ultrasonido que genera un poquito de sangrado. ¿Por qué? Porque una vez que la placa bacteriana se establece, jóvenes, va a comenzar a hacer daño y este lugar tiene un potencial de óxido de reducción bastante bajo. O sea, es una casita para anaerobios, de los más malvados. Entonces, por eso hay que retirarles. Aquí están tratando de curetear ese diente y por allá estamos viendo otro dientecito que está un horror. Y este piecito, sí se dan cuenta que es un piecito, ¿cierto? Pero no se ve el tobillo, todos ven su tobillo, ¿no? En cambio aquí el edema es tan grande que se ha hecho muy grande y es muy posible que este sea por una heridita. Entonces, el problema de los anaerobios es que se tienen que sospechar. ¿Cómo así? Te tienes que imaginar que es un anaerobio. La angina de Vincent, ¿se acuerdan de los dos anillos de ganglios linfáticos que les dije que existían alrededor de su cuello? Ya, la angina de Vincent es cuando los dos se inflaman y cierran la vía respiratoria. Ah, sí, muy bien. ¿Y por qué sucede esto? Generalmente está asociado a algún absceso de carita. Entonces, ¿los abscesos de cara son peligrosos? Sí, y muchas veces es bien frecuente en niños, más que todo púberes, adolescentes, que dicen, solo se me hinchó la cara y tú, qué emoción, qué alegría, ¿no es cierto? Uno estudia 7 años para que te digan, ¿no?, que una gente no quiere entrar al hospital y otra no quiere salir. Pero bueno, no se preocupen. Es muy importante entender ustedes, ¿no es cierto? No, se va a quedar, necesita los antibióticos en la vena y ustedes tienen que estar atentos que no termine así. ¿Listo? Porque el absceso tiene que drenarse, pero a veces no hay tiempo suficiente y es allí donde avanza y va a tomar todo lo que son los ganglios y puede expandirse. Una de las razones por las cuales abscesos de cara y cuello se hospitalizan es eso. Tiene que entrar a sala y tenemos que retirar todo el material sin contaminar las áreas circundantes. Si es que estamos viendo el cuellito hinchado, hemos visto una forma de reconocer esto. ¿Cómo lo habíamos reconocido la vez pasada? Es mi pacientito que llega con su cuellito de toro. Si los cuellos de toro son normales, no. Entonces, ¿por qué nos preocupa el cuello de toro? Porque lo siguiente que hace mi paciente es dejar de respirar. Lo siguiente es que haga paro y lo siguiente es que ustedes lo saquen del paro. ¿No es cierto?
Para eso están. Un segundo. Ya les he dicho, cuando salga su título de doctor, les voy a responder a cualquier hora. Un segundo. Disculpen, de verdad. Ok, ahora les tomo la lista antes de que me olvide, porque si les pongo falta, les puedo sospechar qué cosa está pasando. Entonces, cuando tenemos alguno de los siguientes casos, es cuando debemos sospechar infecciones cercanas a mucosas. El olor de los anaerobios es bien desagradable y es diferente al de una infección normal. Ya les he dicho que huelen los anaerobios. ¿No? No. El de pescadito es de vaginosis bacteriana, que no es realmente una infección, sino un sobrecrecimiento. Ya les explicaba en qué caso la vaginosis es peligrosa. ¿Cómo has dicho? La infección No, eso no se ve. Cuando una mujer embarazada tiene vaginosis bacteriana, va a desencadenar un parto pretérmino o un aborto dependiendo de la fecha. Yo creo que he dicho eso, pero no se preocupen, es que hago 7 clases de microbiología a la semana. Entonces, si no son ustedes, lo siento. Entonces, muy bien, entonces han aprendido la vaginosis bacteriana no es una infección, es un sobrecrecimiento bacteriano y es peligroso en caso de mujeres gestantes. ¿Qué más? Si es que tenemos un absceso, ahí tenemos que sospechar que hay de todo, tanto aerobios como anaerobios, y la necrosis tisular ya les he dicho cómo se ve. La necrosis tisular se ve de un color medio morado, o sea, rojito brillante, eso es cuando se chancan su dedito, eso está bien, pero ya cuando comienza un color medio morado, ya ahí están las cosas mal. Y luego el color va a ir cada vez hacia el color negro. Obviamente, si ya están viendo color negro, pues ya la necrosis está avanzada. Luego hemos visto que la gangrena es una mezcla de necrosis con enfisema. ¿Listo? Lo mismo, se ve negro y cuando presionas, crepita. Por favor, el enfisema crepita. ¿Sí? Muy bien. La presencia de pseudomembranas también nos habla de que allí se pueden acumular anaerobios, pero si ustedes se recuerdan, las pseudomembranas existen en otras enfermedades. ¿Qué significa eso? Que la pseudomembrana es un problema, pero la pseudomembrana puede alojar anaerobios haciendo que tengas mayor cantidad de problemas. La tromboflebitis séptica, habíamos dicho que es la infección de los vasos sanguíneos, sobre todo cuando tenemos un área de necrosis. Por favor, necesito 2 o 3 aminoglucósidos. Tetraciclina, amintacina, Todos son aminoglucósidos, muy bien. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Los aminoglucósidos hacen algo que se llama selección bacteriana. Vamos a apuntar a la delegada, ¿no es cierto? Muy bien. Todavía no han cumplido su puntito. Esto es muy importante. Cuando un paciente está en tratamiento con aminoglucósidos, los aminoglucósidos no tienen la capacidad de tratar con los anaerobios y por lo tanto, ¿qué van a hacer? Eliminar al resto de bacterias, sobre todo si la flora las estaba controlando. ¿Listo? Y esto es un problema porque su compañera ha mencionado una, la tobra. Tobramicina es un aminoglucósido para pseudomonas. Eso es más o menos 4º nivel de tratamiento. O sea, después de que fallan lo que les he enseñado, tobramicina es específica, se utiliza para ojitos, oídos, pero ¿qué pasa? Si es que tú le estás dando al paciente, vas a seleccionar aparte otros más y eso hace que sea un problema muy serio. Muy bien, el problema es que la capacidad de diagnosticar anaerobios en el laboratorio está basada en la sospecha, o sea, los anaerobios jóvenes no van a crecer en un cultivo normal. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron su dientecito? Sí, tenían un montón de cosas, pero en la plaquita solamente crecen algunos. ¿Cuáles crecen? Los que son aerobios, los anaerobios no. Si no se colocan en una cámara especial,
donde se retire el oxígeno, se van a morir. Entonces, por eso, si no se sospecha, vamos a tener problemas. Ya hemos dicho que si es que vemos una heridita y tiene un color medio morado, medio oscuro, estamos mal. Pero esto también puede extenderse a la pus. La secreción purulenta puede tener parte de... Es fácil de explicar. Cuando ustedes se han quemado su dedito, ¿cierto? Y les ha salido una ampolla, o les ha salido una ampolla por el zapato, el líquido que está dentro de esta ampolla es color miel, un amarillo claro que no es turbio. Este exudado ceroso, por la necrosis, va a volverse negruzco o rojizo en el caso de que la infección sea por anaerobios. Obviamente hemos dicho de que muchos de las bacterias que se parecen a honguitos van a ser abscesos, y esos abscesos cuando se fistulizan, obviamente estamos hablando de unos anaerobios. ¿Qué otras enfermedades? Esto es bien importante, jóvenes. El aborto séptico es un problema real, sobre todo cuando el aborto tiene procedimientos. Ya hemos hecho el semestre pasado que generalmente se utiliza algunos instrumentos. Los anaerobios ya están en la zona vaginal y si es que hay contaminación, la probabilidad de que una pacientita con aborto séptico sobreviva es baja. Lo primero que va a pasar es que si la paciente llega todavía con el útero viable, hay que retirar todo el endometrio y tratar de limitar la infección. Si el miometrio, o sea el músculo, está blandito, hay que extraer el útero si es que la paciente aún no está consciente. Porque si la paciente ya está inconsciente, es bien arriesgado entrar a la sala y hay que tratar de estabilizarla para tratar de entrar a la sala y tratar de retirar la fuente de infección. Pero jóvenes, aún así, los abortos, sobre todo cuando están infectados, son realmente peligrosos. Muy bien, jóvenes. Desde el punto de vista de infección bacteriana, ¿quién creen que tiene más feíta la mordedura? ¿Los perritos, los humanos? Los humanos. ¡Qué mala! No sé, qué mala. La probabilidad de que haya una infección es mayor en los humanos. Sobre todo porque si un perrito ha mordido a alguien, van a atenderlo, ¿verdad? Cuando hay un problema con anaerobios, al momento de iniciado el trauma, ¿cierto? El corte, la cirugía, lo que sea, si se hace un lavado prolijo y cuidadoso, disminuye la probabilidad de que los anaerobios avancen, ¿no es cierto? Si se han peleado con alguien y tienen un arañón de un diente, ni siquiera se van a ir a hacer ver. Entonces, por eso es muy importante que todas las mordeduras o todas las heridas donde haya dientecitos sean lavadas apropiadamente. En cirugía abdominal y ginecológica van a ver que cuando hay alguna infección de por medio, por ejemplo, llegaron y el apéndice ya estaba en fase necrótica. Eso significa que ya tenía huequitos microscópicos por donde pueden haber escapado las bacterias. Lo mismo pasa con la vesícula, cuando se espera demasiado tiempo, lo mismo. Está tan inflamada, a veces está tan grande que está llena de pus y nada te asegura que no haya escapado parte de ese material hacia el peritoneo. Por lo tanto, ¿qué cosa dejas? Un dren. ¿Cómo es un dren? Es un plastiquito estéril que se deja desde la zona del lecho operatorio, o sea, donde estaba el órgano, y de ahí cuelga hasta la gasa que está cubriendo el abdomen. Lo vigilas, el dren está ahí como un centinela. ¿Qué significa eso? Te va a avisar si comienza a salir secreción. Si el paciente mejora, la herida no se enrojece y el dren no drena, eso es redundante, pero si el dren no presenta secreción, tu paciente está yendo bien. Si no, está teniendo un absceso. ¿Cómo voy a estar teniendo un absceso? Voy a comenzar a tener fiebre y la herida se va a comenzar a poner roja. Y hemos dicho las aspiraciones. ¿Se acuerdan quién se aspira sin necesidad de estar ebrio? ¿Qué tienen que hacer? Ah, sí, muy bien. Su compañera... No, primer apellido. Ah, Elcira Calle. Recuerden ustedes, jóvenes, que cuando hay problemas de pacientes que se han ahogado en el mar, es muy probable que se hayan aspirado, ¿listo? Estaban intentando respirar
bajo agua salada que ya hemos establecido que está contaminada, ¿no es cierto? Entonces eso es frecuente y por eso hay que estar atentos, porque a veces dicen, ah, no, solamente es un susto y luego regresa con fiebre y su absceso en el pulmoncito. Entonces, para retirar el oxígeno en un cultivo necesitas una de estas. Tienen unas bolsitas acá que funcionan igual que la sílica para las carteras, sino que estas atrapan oxígeno y está selladito para administrarles luz, temperatura y controlarlas. Estas capitas de anaerobiosis a veces se utilizan con materiales un poquito más caseros, pero solamente se usan bajo sospecha. O sea, necesitas saber que la situación está yendo mal y que se está sospechando en anaerobios. Por eso cuando pidan una solicitud, dicen, ¿cierto? Yo sospecho que tiene un anaerobio o de alguna forma, ¿no? Paciente con absceso o cualquier cosa para que te diga qué más puedes hacer, porque la muestra no se va a salvar. Jóvenes, en cirugía hay sería una mnemotecnia chiquitita que es como una ley para los cirujanos. Absceso drenado, absceso curado. O sea, ¿qué se hace con un absceso? Entrar a sala y retirar la pus de manera quirúrgica. ¿Listo? Entonces, por eso es muchas veces que el paciente tiene que dar hospitalizado porque hay un absceso, porque lo vas a entrar a sala y después no lo vas a mandar a su casa, ¿no es cierto? Los antibióticos que se utilizan para estos casos son específicos porque no todos los antibióticos van a funcionar. ¿Cuáles hay que aprender? De ley, el metronidazol, encuéntrenlo. ¿Ahí dónde? ¿Por ahí? Tercera. Jóvenes, el metronidazol de ley, si es que están en la zona genital, si es que es una vaginosis bacteriana, en óvulo, pero si es cualquiera de los otros, lo que está sospechando, sobre todo anaerobios abdominales, metronidazol endovenoso. ¿Listo? Por favor, no en pastillita, aquí la gente está. Siguiente, uno que funciona bien es cloranfenicol, ya les he dicho cuál es el problema. ¿Quién me dice cuál era el? Anemia plasmática. Muy bien, ¿cuál es el término que era? La reacción adversa medicamentosa o RAM más severa del cloranfenicol es la anemia plástica. Muy bien. Clinda, ¿dónde está la clinda? Acá. Clindamicina como tratamiento adyuvante. Si ven ustedes que a un paciente que está operado de abdomen le están poniendo clinda, es porque están sospechando que se va a infectar o ya está infectado. Porque a veces el cirujano ve, ¿no es cierto? Una gotita de pus saliendo por ahí ya es el que está peligroso. Esos son los más importantes. En primera línea. En segunda línea están el imipenem y el meropenem. ¿Listo? Estos de aquí. Los que son muy buenos, estos son específicos. Por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico es excelente para abscesos, para problemas de anaerobios en boquita. Por eso, cuando un pacientito viene con su carita hinchada, después de que le han sacado la muela del juicio, ¿a qué recurrimos, creen ustedes? Amoxicilina con ácido clavulánico, ¿listo? Luego, estas dos, ampicilina sulbactam y piperacilina tazobactam, van a ser más que todo opciones hospitalarias de segunda línea, ¿listo? ¿Esas hay que aprender? Sí, esas hay que aprender. ¿Y qué pasa cuando falla? Entonces hemos dicho, comenzamos con metronidazol, clindamicina, luego vamos con imipenem, meropenem, luego estas, que son el betalactámico con su inhibidor de beta. Estos son específicos, por favor, ¿sí? El otro día me quería dar amoxicilina sulbactam, eso no existe. En primer lugar, no funciona. Y en segundo lugar, bueno, si lo inventan, por favor, publiquen y me ponen. Y si es que eso falla, vancomicina. ¿Listo? Entonces, por eso, ustedes no son los del crash con la vancomicina, ¿no? No pueden decir vancomicina para cualquier cosa, ¿listo? Porque está allá al final reservado para cuando la cosa esté mal, pero sí es verdad que a veces se usa frecuentemente en el hospital porque se sospecha que el paciente está mal. Entonces, hay que ir, sobre todo cuando uno tiene antibiografía. Esto de aquí es importante. Penicilina, su cefalosporina favorita, la ceftriaxona,
no son muy buenos contra anaerobios y por lo tanto no van a tener la capacidad de controlar la infección. Entonces, cuando el paciente ha estado varios días con un tratamiento antibiótico y no mejora, puede ser que estés haciendo selección. Lo mismo con los aminoglicósidos, que eso sí no van a ayudar. ¿Entendido? Muy bien. ¿Han aprendido los antibióticos? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con zoonosis. Pero solamente zoonosis A. ¿Qué hora es? No, todavía estoy bien, ¿no? ¿A qué hora termina mi clase? ¿En serio? ¿En serio? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién levanta su manito? ¿Quién? Chistosos. Zoonosis, por favor. Al fondo. Ahí le falta un poco. ¿Qué? ¿Inyección de qué? Muy bien. Ay, mi hijo está mal. No, ese no es, ¿no? ¿Qué series son? Es 7B. ¿No hay 7A? ¿Sí? ¿Dónde está? Eso tiene mucho sentido. Ah, sí, está. ¿Dónde me metí yo? Bueno. Ya. ¿Dónde carga? ¿Cómo apellidabas? Otra vez. Carlos. Muy bien. Entonces, jóvenes, salud. Las zoonosis son importantes porque las 4 que vamos a tratar se comportan de manera parecida y sobre todo son el diagnóstico diferencial más importante de fiebre tifoidea. Las zoonosis son locales, o sea, hay áreas donde hay una gran cantidad de zoonosis y otras áreas donde no. Y por eso es muy importante el antecedente de haber estado en contacto con animalitos o estar en contacto con productos alimenticios derivados de animalitos que no se han tratado bien, que no se han pasteurizado o que no se han cocinado de forma apropiada. ¿Cuáles son las zoonosis que vamos a aprender? Listeriosis, tularemia, brucelosis y yersiniosis. Pero doctora, ¿no habíamos estudiado yersinia la vez pasada? No. Las yersinas de la vez pasada eran las que no son sistémicas. Esta sí. Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad que causa esta yersinia? Peste. ¿Listo? ¿Cómo se llama la enfermedad que causa esta yersinia? Peste. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los alimentos. Sí, yo sé que nunca en su vida han leído, ¿sí? Los alimentos que consumen son pasteurizados. Ustedes se comen todo lo que llega a su casa, ¿verdad? Muy bien. Les tengo que contar que el queso fresco, en su mayoría en este país, no está pasteurizado. No, ¿cómo se dice? Los quesos en general no están pasteurizados. Ya se está tratando de modificar eso, pero el queso fresco en particular es complicado. ¿Sí saben lo que es un queso fresco? Algunos se cocinan en su vida y han comprado el queso que se deshace y es muy, muy blanquito y muy, muy suavecito. Sí, en su versión comercial viene como queso de Burgos, que parece un yogur, que lo partes y se deshace. Estos quesos es bastante probable que no sean pasteurizados por su forma de procesamiento. Pero aún así, aquí es muy importante las personas que trabajan con animales. De la cabeza de la lista, los veterinarios. ¿Listo? Y luego, muchas personas que no asocian que están en contacto frecuente con animalitos, como por ejemplo, todas las personas que manipulan carne, ya sea en el lugar donde se origina o en el lugar donde se vende. El vector más importante en este caso es para la peste. La peste es un problema de pulgas. La peste es un problema de pulgas. Y obviamente muchas veces las personas no se van a dar cuenta que tienen una pulga, ¿sí?
O ustedes se ponen a pensar quién les ha picado. Reflexionan si fue un zancudo, un mosquito, una pulga, un tábano. No, solo se arrastran. Entonces, ahí ya hay problemas. Necesito una respuestita de inmunología. Les dije que eso tienen que estudiar. Por favor, ¿alguien me podría decir la diferencia entre inmunidad celular y humoral? Al fondo, les doy. ¿Qué células? Interesante, su compañero no mencionaba polimorfonucleares. Todavía no han hecho. ¿Han hecho patrón Helper 17? Eso es distinto. T Helper es la línea de trabajo, ¿cierto? En celular, sobre todo, es linfocitos, ¿cierto? Linfocitos. Luego, en la humoral, los anticuerpos van a también tener, y T Helper 17 curiosamente es para neutrófilos, pero normalmente, ¿se acuerdan que les conté que el neutrófilo se mete en todo? Sí, o sea, el neutrófilo va a preguntar al doctor, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Por qué? Y luego de camino se muere. Un neutrófilo vive 6 horas. Su vida explorando el mundo exterior es muy dura. ¿Listo? Primero le ponemos un punto a Segarra. No. Cerca. ¿Por qué es importante que entiendan eso? Porque los patrones de comportamiento inmunológico son inventados. ¿Listo? Esa es una novela para que los estudiantes de medicina no sufran, lloren ni se desesperen. ¿Listo? La verdad es que el sistema inmune va a activar todos sus sistemas y va a generar parte de inmunidad celular y parte de inmunidad humoral, probando qué cosa les resulta mejor. Es como cuando ustedes me responden, penicilina, no, gentamicina. Entonces es como cuando están ahí probando a ver qué funcionó. Y cuando les enseña que se pone penicilina y gentamicina porque funcionan mejor y por si acaso, pues es prácticamente lo mismo. Si nosotros evaluamos, jóvenes, vamos a darnos cuenta de que los patrones de inmunidad son solamente cuál de las inmunidades ha reaccionado de manera más enérgica o cuál hemos escogido como efectiva. Hay muchos casos en que las dos inmunidades reaccionan, pero una sirve para el diagnóstico, como vamos a ver en un momento, ¿no es cierto? Entonces, los linfocitos T van a ser quienes dirigen esto. Realmente los linfocitos T se supone que están asociados a la inmunidad celular, pero la verdad es que no, es que los linfocitos T van y miran y dicen, a ver, ¿qué pasó? Ah, no, hay que llamar a los B. Pero mientras tanto van coordinando qué van haciendo todos. En este caso, estas bacterias son intracelulares. ¿Se acuerdan que les dije? Se meten todavía al macrófago conchudamente y ahí se meten y a ver pues cómo las sacas. Por lo tanto, esto va a hacer que el cuerpo, al no poder enfrentarse, forme un granuloma, sino que estas bacterias tienen tendencia a salir del granuloma. O sea, es como que estuvieran diciendo 2 días de descanso o 1 y luego me escapo y causo problemas. Por eso es que se confunden con la fiebre tifoidea. ¿Cuál era lo más importante de la fiebre tifoidea? Que el paciente tiene fiebre por varios días y a veces no se sabe por qué. Entonces, estos son el diagnóstico más importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque les dije que la forma más rápida es pedir anticuerpos, pero los anticuerpos son específicos. Si pides Vidal, estás buscando fiebre tifoidea. Si te da negativo y te rasgan las vestiduras, pues antes de eso reflexiona y di, ¿cuáles eran los diagnósticos diferenciales? Zoonosis. Entonces, pides ahí la de Brucela, que es la siguiente. Y los anticuerpos se van a producir, son excelentes para el diagnóstico, pero también tienen capacidad de opsonizar. Sí saben qué es opsonizar, ¿no? ¿Qué es? Cuando están marcadas, ¿qué va a pasar? Pero esto sería un poquito contraproducente. Ustedes... ¿Quién? Sí. Muy bien. Jóvenes, si les he dicho que la bacteria quiere ir hacia el macrófago, la opsonización, ¿qué está haciendo? Marcándola para que la
fagocite y ella viva feliz y contenta dentro del macrófago. Sí, yo sé que parece novela, pero si no, después van a estar durmiendo. Por favor, no ronquen ni se caigan. ¿Listo? Si es que alguien se cae de la silla durmiendo, eso sí no sé si pueda superar. ¿Listo? Por favor, sin roncar y sin caerse. ¿Listo? Muy bien. Jóvenes, las bruselas se sospechan de acuerdo al alimento que ha sido ingerido. Brucella melitensis está asociada al consumo de queso de cabra y oveja. Ustedes de repente sí han comido de este queso, pero sobre todo cuando hay ferias y cuando vienen productores, a veces son quesos mezclados. Luego tenemos la Brucella abortus es la más frecuente y obviamente eso es para las vaquitas, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hay poblaciones y ustedes de repente saben que en muchos lugares la leche se consume sin hervir, ¿sí? ¿No es cierto? Se recibe y se la toma. En esos casos es donde hay riesgo de contagio para la persona que toma la leche y para la persona que está atendiendo a la vaquita. Brucella Swiss es más que todo por la contaminación de la carne de cerdo. La Brucella está en el chanchito y cuando va a convertirse en filete, si es que no se trabaja en un ambiente casi estéril, vamos a tener contaminación de la carne. Hay Brucella canis, o sea, los perritos también tienen Brucella y por eso es que es importante la vacunación, ¿listo? Cuando se vacuna a un perrito y a un gatito hay vacunas para varias casos. Entonces, en el humano eso se llama brucelosis porque los animalitos parece como que la toleraran mejor y no van a tener sintomatología de enfermedad. Es como si nosotros de metiches estuviéramos ahí, ¿no es cierto? Estos son cocobacilos gram negativos, significa que son pequeños. Este de aquí, cuando estamos sospechando Brucella, es importante avisar, porque a pesar de que trabaja con oxígeno, necesita una suplementación de CO2, si no, no va a crecer. Además de que necesita agares enriquecidos. Sangre o chocolate van a funcionar muy bien, ¿no es cierto? Luego de que se ha hecho el cultivo, vamos a hacer las pruebas. Catalasa y oxidasa son positivos y hacemos OF. Ya hemos aprendido OF en pseudomonas, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo que, igual que pseudomonas, oxida. Igual que pseudomonas, oxida. Entonces, cuando hacemos la diferenciación, está que si no le pusimos CO2, y generalmente se hace eso, se pone una plaquita en la estufa normal y una plaquita en CO2. Una va a crecer, la otra no. La producción de SH2, que es como lo conocemos normalmente, que es igual que salmonella, va a ser un positivo. Y las pruebas de tionina y fucina es cuando estamos sospechando que tenemos Brucella. Entonces, ¿qué necesitamos? Que mi paciente haya consumido generalmente un alimento que está contaminado y que no está crudo o mal cocido, ¿no es cierto? Porque, como les digo, en algunos lugares la leche, tanto de cabra como de oveja como de vaquita, se toma directamente después de haber sido recogida. Y ahí es donde hay mayor riesgo. Entonces, en primer lugar van a venir los neutrófilos, que ya les he dicho que estos se fagocitan cualquier cosa, pero no van a poder eliminarlo y eso va a llevar a bacteriemia y ahí va a ir la segunda línea. ¿Qué diferencia hay entre un monocito y un macrófago? Su compañero tiene razón. ¿No han visto el dibujito de células en trabajo? ¿No? Esa es muy graciosa, pero realmente quien ha hecho eso, les juro que debe de haber sido un estudiante de medicina que estaba tratando de aprobar microbiología e inmunología. Sí, aunque el dibujito del Staphylococcus aureus fue demasiado, Pérez es bastante adecuado con esa Pérez. Jóvenes, son exactamente la misma línea celular, por eso muchas veces en su libro de inmunología van a leer el sistema monocito-macrófago. Entonces, ¿qué es un monocito? El que está circulando, que es un macrófago, un monocito que tiene casa. Algunos macrófagos son especializados, como los Kupfer, que en linaje no vamos a ponernos a discutir, pero no se mueven del hígado, les gusta vivir ahí y ahí viven. Generalmente un monocito cuando se consigue una casa, ahí se queda. Y por eso se convierte en macrófago, por ejemplo los de la piel. Pero no, sino que a estos les gusta fagocitar mucho más que a los otros y tienen una capacidad de fagocitosis mucho mayor.
se supone que la idea de ellos es que van a poder con la bacteria, pero mentira, lo que van a hacer es llevarlos al retículo endotelial, igualito que Salmonella o no. Y por lo tanto, allí vamos a tener que se quedan atrapados dentro de las células, van a formar granulomas y cada vez que rompen el granuloma vamos a tener una nueva bacteriemia, que es lo más importante que me va a generar esto: fiebre, malestar, todas las citoquinas. Y mi pacientito va a estar mal. Entonces, generalmente, el paciente no se recuerda cuándo fue que comió. O sea, por ejemplo, es bien típico que hay feria de quesos, el paciente va y come muestras de queso así, más no poder, y luego está todo bien, todo tranquilo. Unos 2-3 días después es que comienza con fiebre y no asocia a los alimentos porque no le causaron ninguna molestia, y la fiebre sobre todo es por las tardes. Comienza a presentar fiebre y luego dice de repente mañana me siento mejor y cosas así. En este caso, la sudoración es mayor que en Salmonella y va a tener, curiosamente, muy semejante a Salmonella, pérdida de peso, y todo lo demás es por las citoquinas. Esto es como cuando les ha dado la gripe muy fea y no quieren mover un dedito. A eso se refiere con la depresión. El paciente siente que se siente muy mal, pero es sobre todo porque el cuerpo se ha dado cuenta de que hay una infección y que no puede contra ella, entonces como una desesperación interna. Tenemos que tener en cuenta quienes trabajan con animalitos, veterinarios, los que se encargan de producir la carne, y todos los que trabajan con cerca del campo. Aunque no trabajen directamente con los animalitos, puede haber contaminación porque están cerca. Hemos dicho que la leche y productos lácteos que no están pasteurizados, ¿cierto? Algo que ustedes no saben, ¿no es cierto? Que puede ser que se lo hayan comido, uno nunca sabe. También al trabajar con el cuero, los animales que tienen lanita, como las ovejas y las cabras, también se puede inhalar y esto nos va a dar una tipo neumonía. ¿Listo? Y puede ser también por las manitos, es donde suele estar, pero no es tan grave cuando entra por las manitos. La fiebre, sobre todo, es alta y va a ser vespertina, pero es que la curva térmica es de aparición y desaparición. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. ¿Dónde está sintiendo mal el paciente? En los picos, ¿cierto? ¿Y por qué aquí se le ha quitado la fiebre? Porque es el momento en que las bacterias están atrapadas sin estar circulando por la sangre. Cuando nuevamente circulan por la sangre, nuevamente se va a presentar otro tipo de fiebre, y esto puede tardar varios días. Como el paciente un día tiene fiebre, otro día tiene fiebre, después está un par de días sin fiebre. Sí. Pero también puede tener unos días que son un poquito menos de fiebre. Estas brucelosis jóvenes muchas veces tarda de 1 a 2 semanas de sintomatología para poder identificarse. El paciente, como por el día está bien y es en la tarde, noche que se siente mal, es a veces que no va a asociar a que está realmente enfermo, y ya realmente cuando está muy mal y la sintomatología es más difícil, es que recién va y usted le dice, a ver, ¿cuándo fue la primera fiebre? Dicen hace 10 días. Luego van a aparecer adenopatías, y estas generalmente se pueden acumular, y supurar significa eliminar espontáneamente la pus, ¿cierto? Es como que se rompiera solita, y como está atacando al sistema reticulo endotelial, vamos a tener hepatoesplenomegalia en alguno de los casos, o sea que tanto hígado como vaso van a estar. Y es importante porque cuando está la pancita dolorida, a veces no se puede identificar. Hay que aprender a palpar para ubicar, porque no va a salir el paciente, o sea, no es que el órgano vaya a exhibirse, sino que hay que buscar que está malito. Entonces, hemos dicho que el macrófago activado podría eliminar a las bacterias, pero no va a ser del todo efectivo, y los anticuerpos no es que vayan a contribuir positivamente a eliminar esto, pero sí son muy útiles para el diagnóstico.
¿Por qué? Si nosotros no tenemos vacuna contra brucela, o sea que ninguno de nuestros pacientitos tiene por qué tener anticuerpos. Entonces, si encuentro anticuerpos contra brucela, tiene que estarse peleando con la brucela actualmente, ¿cierto? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que nuestro principal diagnóstico diferencial es la fiebre tifoidea. Se parece muchísimo. Y luego vamos a tener a la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que genera sudoración nocturna. La fiebre no es tan fuerte durante la noche, pero sí tienen una fiebre leve y bajan de peso. Esas características son semejantes tanto en fiebre tifoidea, brucelosis y tuberculosis. Más bien, paludismo tiene una fiebre bien alta y ese sí pasa varios días sin fiebre. Son 3 a 5 días que no tiene fiebre y luego viene una fiebre muy alta donde suda muchísimo. Las otras, pues hay que tener en cuenta que la osteomielitis tiene síntomas muy generales y también solo tiene fiebre. O sea que mi paciente puede tener cualquier cosa casi. Por lo tanto, cuando estamos viendo, hay que tratar de ubicar dónde está el foco y cuáles son los factores de riesgo para poder identificar lo mejor posible a este paciente. Nuestro mejor tratamiento es este: doxiciclina con rifampicina. Rifampicina, curiosamente, funciona bastante bien para bacterias intracelulares. Recuerden que rifampicina es parte del tratamiento de tuberculosis, pero tuberculosis también le encanta andar escondida dentro de los macrófagos, ¿o no? La otra opción es ofloxacina con rifampicina. Trimethoprim sulfametoxazol es un medicamento muy conocido, pero el problema del trimethoprim sulfametoxazol es que entre más días los das, más gastritis causa. Entonces a veces el paciente no lo tolera bien. En el caso de doxiciclina y rifampicina sí van bien. Y como les digo, generalmente son varios días. Obviamente estarán conscientes de que la mayor parte de leche que se consume es pasteurizada, ¿no es cierto? Pero no podemos estar seguros de sus derivados, sobre todo cuando no lo mencionan. En el caso de todos los animalitos, se van a inmunizar con Brucella abortus para que se defiendan mejor, tengan menos infecciones y haya menos contagio. Hay que avisar a las personas que trabajan con animalitos que hay ocasiones en las que es importante utilizar mascarita, utilizar guantes y tener cuidado cuando hay exposición a sangre y tejidos, porque eso puede causar problemas. Entonces, generalmente, en estos pacientitos nos vamos a beneficiar mucho de que haya hemocultivos. Jóvenes, los hemocultivos no son esos, ¿verdad? Es un dar sangre. Un hemocultivo es colocar sangre en una botellita llena de líquido. Jóvenes, recuerden que los hemocultivos deben ser, lo ideal es que sean en triplicado, lo mínimo es que sean 2 y que sean antes de los antibióticos. ¿Cómo logramos que un hemocultivo sea doble? Sacando sangre de los dos brazos, es en serio. ¿Por qué? Lo ideal se supone que hay una mayor recuperación de microorganismos cuando el paciente está con fiebre. Pero si vamos a esperar a que el paciente esté con fiebre, ¿a qué hora le doy tratamiento? Entonces, generalmente cuando se recibe al paciente que ha tenido fiebre varios días, le toman los hemocultivos uno en cada brazo y luego le inicias el tratamiento. Los cultivos, ya les he dicho, necesitamos una GAC enriquecida, que la sangre crece bien, y la ventaja de los BACTE son las versiones automatizadas. Suelen ser muchísimo más rápido y generalmente te dan la respuesta de un día para otro con sensibilidad de especie, pero comprenderán que son un poquito más caras. Este de aquí es muy importante, la prueba de Hadelson, que es exactamente lo mismo que hemos hecho con Vidal, sino que para Brucella abortus. ¿Listo? Entonces, esta también es una prueba de aglutinación, pero la tienes que pedir, ya sea que la pidas aglutinación para Brucella o prueba de Hadelson. Porque si tú estás pidiendo solamente Vidal solamente cubre Salmonella Typhi. Y para Typhi, pero generalmente pasará la versión de Salmonella Typhi. Si podemos utilizar PCR, es una maravilla, sino que el problema es que es caro. Y el ELISA es específico. El ELISA busca anticuerpos. Las de titulación y aglutinación suelen ser menos específicas que el ELISA. El ELISA es mejor, pero depende de lo que tengan. Las dos están basadas en anticuerpos. ¿Entendido? ¿Se acabó la clase? Bueno, ya señalamos con el 7
de el lunes. Muy bien, hemos dicho que el lunes tenemos examen.